curiosamente se estrenó este documental que habla sobre el aborto como tema central mucho antes, o bueno, un tiempo antes de que la ley se aprobara. Entonces estamos en comunicación con su director, Darío Doria. Muy buenos días, Beba Córdoba y Lautaro Castro te saludan. ¿Cómo estás, Darío? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por el llamado. Bueno, es rarísimo todo lo que ocurrió. Estamos hablando de Vicenta, la historia de una madre, su pelea contra la justicia, tiene que ver con una historia real, lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la nota, pero se estrenó previo a la legalización del aborto y bueno, es realmente impactante. ¿Cómo lo viste vos? ¿Cómo lo sentiste vos? Sí, la verdad que fue una casualidad. Piensen que yo estuve 5 años con la película haciéndola y que justo cuando nosotros estrenamos se abra el debate sobre la ley. Fue una casualidad que, bueno, no estaba planificado y nada, fue increíble todo lo que se fue dando, ¿no? Lo que se gestó con todo. Darío, vos sabés que a mí me sorprende porque, bueno, por lo general los hombres no se interesan por este tipo de temas y quiero saber cómo llegó a vos este caso o qué fue lo que te impulsó a hablar sobre el aborto. Sí, mira, esta historia pasó en el 2006, hace 14 años, 15 ahora. Sí. Y la verdad que yo veía lo que le estaba pasando a esa madre, que bueno, era pobre, analfabeta, que tenía una hija discapacitada, y todo lo que le tocó vivir y todas las injusticias que le iban sucediendo y la lucha que iba dando esta madre como podía, ¿no? Porque era analfabeta y solamente pensar de que le daban un papel o algo para leer y no podía entender lo que le estaban diciendo que firme. A mí me angustió mucho y sobre todo porque fue una historia muy conocida en los medios. Uh-huh. Los noticieros abrían en vivo, en directo, desde los juzgados, desde el hospital. Vicenta era tapa de Clarín, de Nación, de Página. Fue un tema muy tratado y yo no podía parar de mirar esta historia, Claro. de leer, y me indignaba mucho todo lo que le pasaba a esta mujer, porque, a ver, uno puede estar a favor, en contra del aborto, qué sé yo, uno puede entender estas cosas y entender la mirada del otro, pero en este caso no, era una injusticia muy grande y sobre todo que allá había una ley que le permitía a Vicenta solicitar lo que estaba Exacto. solicitando, porque no era una... Básicamente todos los ingredientes de este caso habilitaban a la hija a realizarse el aborto. Había sido producto de una violación, tenía... Era una discapacidad. Exacto. Sí, no había duda, no había duda que se estaba cometiendo una injusticia enorme con esta mujer. Y creo que, a ver, lo que pasó después, cuando la historia desaparece de los medios, que Vicenta sigue luchando para que los derechos de su hija sean respetados, y Vicenta llegó a las Naciones Unidas, ¿no? Vicenta, analfabeta, en condición de villa, lleva el caso y denuncia al Estado argentino en las Naciones Unidas y las Naciones Unidas le da la razón. Vicenta estuvo acompañada, ayudado por el colectivo de mujeres, todo, no es que fue ella sola, pero Vicenta llegó a las Naciones Unidas y las Naciones Unidas condenó al Estado argentino y Vicenta logró que el aborto sea realizado, lo tuvo que hacer en la clandestinidad, todo. Claro. Y cuando yo me entero de todo esto, de la segunda parte, porque ya no apareció en los medios, yo dije, esta historia hay que contarla completa. Claro. Porque la primera parte era tristísimo, lo que nosotros nos enteramos en los medios era
no se pudo hacer el aborto, esta chica va a tener que dar a luz a un niño que no, a una niña, un niño que no iba a ser querido, iba a ser terrible, pero Exacto. la historia siguió y se volvió maravillosa. Entonces ahí fue cuando yo dije, esta historia hay que contarla entera. No sabía cómo lo iba a hacer, pero sabía que la quería contar. Darío, quiero decir algo porque Laucha también está muy ansioso por preguntarte, pero quiero decir algo con relación a esto. Me parece que el documental resalta algo que previo a la legalización del aborto es muy importante y son las protagonistas y tiene que ver con las socorristas. Acá hay grupos que se denominan Ana María por un caso similar que ocurrió acá en Santa Fe, pero lo que resalta es el labor de las socorristas. Quería destacar eso. Sí, la verdad que el laburo que hacen estas compañeras es enorme, es enorme. Darío, Lautaro te saluda. Te consulto, Lautaro? justamente lo estabas diciendo un poco en la pregunta que te hacía Beba antes, elegiste contar esta historia y la manera en la que la contás es bastante específica. Quería que nos cuentes un poco por qué elegiste esa técnica y no sé cuánto tiempo te habrá llevado a armar toda esa hora de contenido que tiene el documental. Sí, a ver, yo vengo del documental tradicional, ¿no? No de entrevistas. Yo no hago entrevistas, sino que filmo situaciones de la vida real y de cosas que me interesan. Y después en montaje veo cómo lo filmo. Pero siempre siempre conté cosas que estaban transcurriendo frente a mí, ¿no? Frente a mi cámara. Esta era la primera vez que iba a contar una historia que había ocurrido en el pasado. Y la verdad que no sabía cómo contarla, sabía que no quería hacer entrevistas y material de archivo porque, bueno, no me parecía que no iba a ser muy interesante, pero lo que yo sabía era que yo quería que vos, que el público en general esté acompañando a Vicenta cuando las cosas le iban sucediendo. No que te diga, mirá, estuvo en tal lado, sino estamos con Vicenta en ese momento, cuando las cosas le suceden. Y bueno, ¿cómo hacerlo? Y empecé a investigar, empecé a probar cosas, tampoco quería ficcionalizarlo con actores. Y buscando me encuentro el laburo de una artista plástica de La Plata, de acá cerca, que tenía una historia publicada con muñequitos de plastilina, que eran fotos. Era toda una historia de una nenita muy chiquitita, que vivía toda su vida encerrada en un cuarto. Y yo sentí que esa nenita era la hija de Vicenta. Y me comuniqué con ella. Y bueno, empezamos a probar. Sabíamos que no podíamos hacer stop motion porque no es una película... Si bien los personajes son de plastilina, hay maquetas, todo es en miniatura, no es una película de stop motion tradicional que tienen movimientos los personajes. Claro. Acá están fijos, son están como fijos. Muñequitos fijos, y lo que se mueve es la cámara, se mueven las luces, siempre trato de darle algo de sensación de movimiento, pero no hay movimiento de los personajes. Pero discúlpame, Darío, también ese movimiento permite apreciar aún más el trabajo de los muñecos y del ponerle toda la escenografía de las maquetas. Es increíble, el detalle que hay es muy bueno. Sí, la verdad que Mariana, bueno, todo eso que vos decís que es maravilloso, se lo debo a Mariana y al gran laburo que hizo como directora de arte, realizadora. Pensá que solamente son 120 muñequitos, son personajes de, no sé, 20 centímetros, 18 centímetros, y ella sola se mandó 120 personajes de plastilina. Así que el laburo que se mandó es enorme, y no solamente enorme en cantidad sino en calidad, porque el trabajo que hizo de plasmar en los muñequitos emociones. Vos ves los muñequitos de una y le están pasando cosas, ¿no? El muñequito que a la hija de Vicenta le duele la panza, vos ves al muñequito, lo tengo acá frente a mí ahora, lo estoy viendo, y yo la veo y le duele la panza. No es que
es un muñequito así rígido que uno dice que le duele la panza. Vos lo ves y le duele la panza. El laburo que se mandó Mariana realmente es enorme. Eso te iba a consultar, ¿te quedaste con alguno? Sí, todos los que no le pude sacar a Mariana los tengo acá en mi casa, porque alguno no me los devolvió. Pero sí, tengo, no sé, tendré unos 80 más o menos acá en mi casa y unos 40 que ya se los voy a robar algún día. Bueno, ¿y qué pasó cuando contactaste a Mariana y cuando le explicaste qué era exactamente lo que querías hacer? ¿Cómo reaccionó ella? ¿Qué opinaba? Sí, al principio fue raro porque cuando vos me decís, cuando le explicaste qué era lo que querías hacer, ¿no? Sí. Y yo la verdad que no lo tenía muy claro. Yo sabía que algo por ahí con estos muñequitos tal vez podía funcionar. Pero no era que le dije, mirá, vamos a hacer esto y esto. Yo me reuní con ella y le dije, mirá, me parece que tal vez hagamos una prueba, fijémonos. Y así ella diseñó y construyó dos personajes, a Vicenta y a su hija, y una maqueta. Y con eso armamos un teaser que es como una prueba de 4 o 5 minutos. Y ahí empezamos a ver si eso que queríamos hacer funcionaba, si no funcionaba. Porque, a ver, ¿cómo haces una película de 70, 80 minutos contando esta terrible historia con unos personajes, con unos muñequitos de plastilina que no se mueven? Claro. La verdad que no sabíamos si iba a funcionar, no sabíamos si iba a interesar, no sabíamos si el público se iba a decir, che, esto es un embole, no. Y la verdad que cuando vimos esos 5 minutos, 4 minutos y un poquito que armamos, sentimos que funcionaba, que había algo, unas emociones, nos lograban emocionar. Uh-huh. Entonces dijimos, bueno, con suerte y si le metemos laburo y todo lo que hay que meterle, tal vez esto se pueda hacer una película. Y bueno, y nos mandamos medio así responsablemente como deben ser estas cosas. Bueno, también Darío, otra protagonista importante es Liliana Herrero, la voz en off. Sí, totalmente. ¿Cómo Increíble. llegaste a ella y bueno, por qué la elegiste también? Mirá, Liliana Herrero estuvo desde, no sé el momento exacto, pero estuvo desde el principio. Yo sabía que ella era esta voz que cuenta un poco lo que va sucediendo, la voz en off. Yo sabía que era ella. Incluso no teníamos ni segundas posibilidades, yo nunca había pensado en otra persona. Y acá también se suma, permítanme, Florencia Gattari. Florencia Gattari es la que redactó la voz en off. Que casualmente, mirá, Mariana viene de la ilustración de libros infantiles, no viene del cine, y Florencia Gattari tampoco viene del cine, viene de la literatura. Uh-huh. Incluso Liliana, si bien tiene algunas participaciones en algunos documentales, nunca había participado así de forma tan cargando sobre ella el peso dramático de una historia. Y son 3 mujeres, 3 compañeras de la peli, que no vienen del cine. Y yo creo que eso funcionó muy bien, porque tuvieron una libertad, lo digo desconocimiento en el buen sentido, no que hicieron las cosas como se supone que se deben hacer, porque no sabían cómo hacerlo. Entonces hubo una libertad que creo que le dio a la película un tono muy muy bueno. Y después, bueno, la voz de Liliana Herrero, nada, queda mal que lo diga yo, ¿no? Porque creemos que quedó genial y no lo debería decir yo, pero bueno, es también reconocer el trabajo de ella. Sí. No, te quería consultar si lograste hablar con Vicenta o con la hija, si te encontraste con ellas. Mirá, a Vicenta yo estuve en el acto de reparación, cuando el Estado argentino
se ve obligado por la sanción de las Naciones Unidas a pedirle disculpas. Hubo un acto público en La Plata y yo fui. Esa fue la primera vez que... Ah, mira, no sabía ese dato. Sí. El fallo de las Naciones Unidas condenó al Estado argentino a ponerle el protocolo hospitalario que hay por la CIBE, viene de la sanción de las Naciones Unidas al Estado argentino. El Estado argentino como que estuvo obligado a establecer protocolos hospitalarios. Eso viene del caso de Vicente. Pero también les pidió o les obligó, una forma muy sutil de obligarlos, a pedirles disculpas públicas a Vicente. Entonces, claro, no sabía eso. Sí, esa fue la primera vez. Yo fui a ese acto y nada, emocionante. Me imagino. No hablé con Vicenta, no hablé... Su hija es muy frágil, ¿no? Yo nunca, con la hija de Vicenta, yo nunca me acerqué siquiera porque ya sufrió bastante, pobre. Y así con Vicenta. Con Vicenta me reuní una sola vez, me acerqué a ella a través de Estela Díaz, que es una de las compañeras que la ayudó, que hoy es ministro del Ministerio de la Mujer en la provincia de Buenos Aires. Pero llego a Vicenta y me encuentro con una mujer muy alegre, muy distinta a la que yo esperaba, llena de vida, feliz. Pero cuando empezamos a hablar de la posibilidad de hacer una película, se le llenaron los ojos de lágrimas. Fue tan solo empezar a hablar de lo que le había pasado, de que yo quería hacer una película, que se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo que no podía hablar de eso. Y bueno, nada, comprendí que el dolor que tenía, y Vicenta me autorizó. Yo le pedí informalmente permiso para hacer la película. Me dijo que sí, que la haga. Le pedí permiso para que la película se llame como lleve su nombre. Me dijo que sí, pero me pidió no participar. Me dijo que no quería saber nada de participar en la película. Ah, mira. Porque no saben el dolor que tiene esa mujer, de las heridas que tiene de todo lo que le tocó vivir, y no quiere saber nada. Y ahora, hace muy poquito, con la película terminada y ya casi por estrenar, la llamé por teléfono, para contarle todo, y nada, me agradeció que hayamos hecho la película, pero me dijo que no quería verla. Eso te iba a consultar, claro, y sí. Y sí, se trata de remover el dolor, de recordar situaciones que probablemente ella haya sepultado para no volver a vivirlas o a sentirlas. Sí, y la verdad que es entendible y sin duda es respetable, ¿no? Ojalá que algún día la vea, la verdad que sería... Pero bueno, si no la ve también está bien. Darío, para ir cerrando te consulto, el estreno fue por la plataforma Contar, ¿por qué eligieron ese espacio y dónde se puede ver la película si hay chances de verla todavía? Sí, formalmente en realidad el estreno fue por Cinear, que es parecido a Contar, pero está cercano ahí. Cinear es la plataforma de cine argentino del Instituto de Cine, y se estrenó ahí el 3 de diciembre. Seguimos ahí hasta finales de febrero, y hace unas semanas también se subió a Contar, que es la plataforma del gobierno nacional de medios. Entonces estamos en esos dos plataformas, una del Instituto del Cine, Cinear Play o Cinear, y hay que loguearse, un mail, una contraseña, y la pueden ver, o en Contar, que es lo mismo, ¿no? Creo que te piden un mail y una contraseña y la pueden ver ahí. Así que estamos en las dos plataformas. Y estrenar digital y fue raro. En realidad empezamos por el Festival de Cine de Mar del Plata,
Y bueno, pero nada, acostumbrarse a la realidad, a que no pudimos ir al festival, que no pudimos tener contacto con la gente, ni toda la fiesta que implica un festival de cine. Pero por otro lado sabemos que con estas plataformas llegamos a muchísimas más personas, que es federal, que lo puede ver todo el mundo. Bueno, no todo el mundo, tenés que vivir en la Argentina, pero pero nada, y empezamos a recibir por las redes mensajes de todos lados, y fue muy lindo, por un lado, estrenar sin el cine, qué sé yo, es raro, y me gustaría que ojalá alguna vez podamos proyectar en el cine con el equipo y con gente, pero bueno, la verdad que también fue muy lindo. Fueron semanas de muchas emociones y muy lindas, por los mensajes, por la interacción. A mí en las redes no es algo que me entusiasme mucho, pero realmente fue muy lindo el intercambio que hubo y que sigue habiendo, ¿no?, con la gente. Bien, Darío, me parece algo fantástico cómo unieron una artista plástica, una cantante, un director de cine, medio como una mezcla rara. Y una gran historia. Una gran historia, exacto. Una mezcla rara que, bueno, no sabés qué resultado va a tener porque no se hizo previamente, así que innovaron y está muy Así que te agradecemos el contacto. Gracias a ustedes, y nada, gracias también por las palabras hacia la película. El equipo se armó un muy lindo equipo, fue muy lindo hacer esta peli, y como ustedes dicen, es una historia muy poderosa y muy buena, ¿no? Triste en algún sentido, en una parte, pero una historia buenísima, bien maravillosa lo que hizo esta mujer, esta gran mujer, Vicenta. Bueno, Darío, muchísimas gracias por tu tiempo, por el contacto, y bueno, y por contar esta historia también. No, gracias, en serio, gracias a ustedes, y nada, ojalá que el público, los oyentes la vean y que les guste. Los invitamos Sí. por supuesto a que la vean. Cine.ar y contar, ahí te haces un usuario y podés ver la película. Perfecto. Es muy simple, te pide un par de datos y lo haces. Listo. Gracias, Darío. Gracias a ustedes.